Las mujeres reflejadas en estas letras, aquellas que fueron protagonistas de los sucesos más estremecedores de Colombia, las que siguen alzando su voz, fueron y serán por siempre mujeres míticas. Gritos. Gritos por los hombres, mujeres, jóvenes y niños asesinados. Gritos por los caminantes que no retornaron. Gritos en medio del fuego. Gritos que nunca se vieron. Esos gritos aguardan por las palabras que se atollaron por años en las gargantas. Y estas mujeres que alguna vez gritaron, ahora alzan su voz para denunciar, para recordar, para sanar. Ella es una de las voces de un eco que jamás se apagó. Es una líder social desde hace más de 50 años. Es la madre de 6 hijos, una hija del campo que cubre a Granada. Al verla en un cuerpo tan pequeño, nadie podría creer lo inmensa que ha sido, que se ha enfrentado hasta con la muerte, que ha defendido por años su vida y la de todos aquellos que la rodean. Hoy estamos con doña Rosalba, una mujer mítica del municipio de Granada, que, como les he venido diciendo en cada uno de los episodios, no la voy a presentar porque va a ser ella precisamente quien va a contar su historia, que les va a contar quién es, quién ha sido y quién es ahora y será por siempre, porque doña Rosalba también, por múltiples razones, es una mujer mítica. Entonces, doña Rosalba, bienvenida. Muchas gracias. Soy Rosalba Giraldo, una hija de acá de Granada. Yo siempre he vivido acá en Granada, en el campo. Siempre salíamos acá a los primeros viernes, empezar como la historia desde pequeña. Soy la menor de 4 hijos, entonces nos tocó muy duro porque éramos de familia muy de escasos recursos económicos. Entonces desde los 7 años a nosotros a todas nos tocaba trabajar, cargar caña, bolear machete, bolear tacizo, coger café, sembrar maíz, frijol, porque siempre hemos cultivado como la huertecita en el hogar para que no falte pues al menos con que comer algún día. Entonces ya fuimos creciendo y fuimos mirando la vida que siempre era difícil. Entonces, porque cuando eso ni zapatos se acostumbraban, no salía descalzo al pueblo, de pronto en el pueblo por ahí unas mechitas de zapatos le regalaban por ahí a uno para uno colocarse. Y así fui surgiendo hasta que ya siempre por ahí a la edad de 17, 18 o 20 años ya uno ya sabía más o menos que la vida no era fácil, y a uno desde chiquito lo enseñaron a trabajar, a saber que las cosas costaban pues esfuerzo, no plata muchas veces porque la plata no lo es todo, pero sí mucho esfuerzo y carecer muchas veces de muchas cositas esenciales en la alimentación, pero así crecimos y yo me casé a la edad de 20 años, entonces me fui a vivir a la vereda La Merced, de allá estuve como líder, porque a mí siempre me ha costado, yo he sido muy inquieta, yo no estudié sino hasta tercero de escuela, porque cuando eso no, por una parte no había estudios sino hasta tercero de escuela y por la otra parte no teníamos los recursos para venir al pueblo a estudiar acá. Entonces yo siempre me gustaba mucho las capacitaciones, cuando alguien iba a dar una capacitación, a mí me gustaba mucho porque yo decía, pues a mí la plata cualquiera me la puede quitar, pero lo que yo aprenda nadie me lo quita porque yo lo voy a retribuir, voy a aprender yo y voy a enseñarle a las otras personas. Entonces ya así fue como empezando, ya empecé con mis hijos, tuve 6 hijos. Fueron uno tras otro, porque eso fue cuando yo me levantaba de la cama, ya quedaba embarazada del otro, entonces fue con mucho esfuerzo y me tocaba yo misma trabajar porque mi esposo, muy irresponsable, pues no respondía por ellos. A mí me tocaba trabajar los 5 días de la semana, ya después de que mis hijos, los otros estaban grandecitos para cuidar a los otros, me tocaba trabajar los 5 días de la semana, boleando machete, cogiendo café, sembrando caña, haciendo todo lo que hace un hombre en el campo. Entonces fue muy duro, ya me nombraron de presidenta de la Junta de Acción Comunal, entonces éramos luchando, hacíamos pues cuando eso se hacían los bingos bailables para recoger fondos para poder las escuelas comprar las cosas esenciales que les hacían falta para el aseo de los salones y todo eso. Y así nos fuimos yendo hasta que ya empezó la violencia, cuando
Ya una vez estábamos en una reunión de acción comunal cuando llegaron un poco de gente ahí, como uniformados, parecida en ejército, entonces dijeron nosotros somos del Ejército de Liberación Nacional. El ELN en ese momento. El ELN, y entonces vamos a estar acá en la zona. Hicieron pues una reunión, necesitamos que nos colaboren, que tal cosa, con los hombres, los adultos grandes. Y entonces hacían capacitaciones y entonces salían a la central, atracaban los carros, les quitaban los como esos alimentos que llevan los necesarios, mortadelas, todas esas vainas. Eso más o menos, ¿para qué fecha fue doña Rosalba? Que ustedes empezaron pues como a ver esa gente ya moviéndose Eso fue en como territorio. del 95 para adelante. Empezaron pues, y entonces a uno lo preocupaba porque de todas maneras nosotros nunca habíamos vivido siempre muy tranquilos, porque las navidades que hacíamos eran hermosas, todo el mundo se reunía, todo el uno le mandaba al uno, el otro le mandaba al otro, todos compartíamos y era muy hermoso porque uno se sentaba a comer, cuando eso no había mesa, sino que se sentaba uno en cualquier cosita ahí, podía ser en el piso, conversábamos, tratábamos de muchas cositas y hoy todo eso se fue perdiendo, la gente comenzó con mucho miedo, la gente comenzó a decir pues qué pasaba y porque uno pues no entendía, porque uno estaba pues, nunca le había tocado eso. Entonces, ya cuando otra vez una reunión llegaron las FARC, dijeron somos de las FARC y entonces necesitamos que no digan nada, que alguien llegue y pregunta que tal cosa, que ustedes digan que no han visto a nadie o que tal cosa. Entonces uno se ponía a pensar dos grupos, el uno ELN, el otro las FARC, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo empezó entonces esas dinámicas luego de estar ya ustedes como en medio de dos grupos, pasar de tener una vida tranquila a estar en medio de dos grupos hasta ese entonces que les decían vamos a permanecer en este territorio? ¿Tiene algún recuerdo como de algo que ya empiezan ustedes como a ver, que ya les despierta como ese miedo? Sí, porque la gente ya no salía lo mismo, porque la gente se reunía en las escuelas a hacer los bingos, bailables, hacían empanadas, hacían, mejor dicho, mucha cosa, y ya la gente no se reunía, ya los pelados que jugaban fútbol ya no iban a jugar fútbol, ya todo el mundo se guardaba por temprano a las 7 de la noche, nadie estaba por fuera y todas esas vainas. Mientras eso, ya comenzó a llegar el ejército de pues, las autodefensas, ahí fue donde se agudizó más el problema, porque el susto de uno que de pronto quedaba entre dos fuegos, que uno no sabía quién era quién, porque como todos iban vestidos del mismo camuflado, entonces uno no sabía ni cuál era el ELN, ni cuál era las FARC, ni cuál era el ejército. Entonces ahí quedaba uno como, mejor dicho, pensando y meditando, pero uno piensa muchas veces que el miedo muchas veces le ayuda a uno a sobresurgir, a sacar esas fuerzas de quién sabe dónde para uno resurgir, porque a mí, como era yo la presidenta de la Junta de Acción Comunal, a mí me tocaba, una vez me llegó un muchacho a la casa como a las 7 de la noche, mañana la necesitamos en La Gaviota porque vamos a hacer tenemos una reunión con varios líderes allá. A mí me decían que no fuera, yo me iba porque como yo también distinguía todos esos caminos, nosotros nos íbamos y llegábamos por ahí nos íbamos de la casa por ahí a las 6 de la mañana, llegábamos por ahí a las 10 allá y entonces empezaba la reunión como hasta las 3 o 4 de la tarde. Y hablaban de muchas cosas, que tenían que ayudarles a cuidar la vereda, que porque ellos estaban era para cuidarnos, que para quitarles a los que tenían, que para darle a los que no tenían. Uno no entendía eso, la gente, mejor dicho, a mí me da tristeza porque uno como presidente de una Junta de Acción Comunal tiene como una responsabilidad muy grande. Entonces, a mí me decían, ¿y qué va a pasar? Y ellos, no, pues juntémonos, ojalá que nadie salga solo, sino que cuando salga una persona, salga por ahí siquiera con 6 o 7 personas. Y empezaron a salir juntos, ya nadie salía solo. A salir cuando ya nos empezaron a sacar los pelados de las casas. ¿Cuál es ese recuerdo, de pronto que usted tenga muy presente, que le haya impactado más o que le haya tocado más en medio como de esas nuevas dinámicas? A mí me impactó mucho porque yo hice el restaurante escolar 27 años y yo una vez estaba en el restaurante
cuando yo sentí unos tiros que sonaron por un lado, después sonaron otros tiros por otro lado. Entonces yo salí hacia afuera a mirar y yo no vi nada, cuando después al buen rato ya sentí que hablaba gente por ahí, yo salí, yo tenía agua en la cocina, pero yo por mirar a ver qué era, yo cogí una coca y salí con una coca para afuera a recoger, a disimular que recogía agua. Entonces dijo que métase para adentro, que hay un enfrentamiento. Y entonces yo les boleaba los hombros, yo les decía que a mí no me importaba eso, porque yo pensaba mucho, eran los niños, porque la profesora todavía no había llegado y los niños yo los tenía ahí. Entonces, ya cuando vi que subieron un poco de gente con un caballo, y yo olía que boleaba las manitas y chorreaba sangre. Entonces, cuando ya se abrió una balacera por allá, por los dos lados. Es que ellos eran muy estratégicos, porque ellos, al son de que sonaban unos disparos allí, sonaban por otro lado, como por desviar la atención de las personas. Entonces, cuando por ahí como a las 11:30, ya los niños estaban, la profesora estaba ahí, cuando llegan las hijas mías, las dos hijas mías que ven en la casa, llegaron y se me tiraron encima. Y yo, ¿qué pasó? Que no, que nosotros nos dijeron que a usted la habían matado. Y yo, no, a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios, no. Sí pasaron con un señor en un caballo muerto. Entonces, cuando ya era el señor que ya habían pasado muerto, era el esposo de doña Eugenia, pues, que tenía ahí 2 niñas estudiando. Entonces, ya ahí pasaron, y entonces nosotros nos tocaba ir ese día a los medios, porque llegaban los de derechos humanos. Entonces ya estuvimos en los medios en una reunión, ya los derechos humanos dijeron que no calláramos nada, que denunciáramos todo. Ya de las Naciones Unidas para verse bajo una comisión, estuvieron un acompañamiento muy bueno, unos españoles, eso andaban con la gente para arriba, para abajo. También cuando nos sacaron el pelado, que se nos lo llevaron por para arriba, para la base arriba de la vereda del Chocó para arriba. Entonces ya me dijeron que casi, yo no, organicemos y unámonos siquiera unos 15 o 20 y nos vamos para allá, a para buscar. arriba. Entonces nos fuimos para la base militar y ya somos, que usted es la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Le dije yo, sí, yo soy la presidenta. Entonces me dijeron, ¿usted no le da miedo? Le dije yo, es que a todos nos da miedo. Entonces me dijeron, ¿y si la matan? Y yo, pues si me matan me muero y listo. Así les contesté, no sé ni por qué, pero el dolor que uno siente le da como ese valor a uno porque es que injusticias son injusticias, vengan de donde vengan. Entonces ya fuimos a la base militar, y entonces le dijimos otros, vea, si tocan a ese muchacho, seguro que se embalan. Entonces, ¿que por qué? Yo, porque nosotros ya hablamos con los de derechos humanos y ya nosotros los llamamos y ya ellos saben que ustedes lo tienen, para que estén. No, que el muchacho está en Medellín, que si Dios quiere esta tarde lo volvemos a traer a la casa, y por la noche ya nos llamaron y nos dijeron que sí, que el muchacho ya estaba en la casa. Doña Rosalba, cuénteme un poquito de cómo fue esa labor que las mujeres en este caso empezaron como a emprender en medio del conflicto, y después de ese recrudecimiento del conflicto, usted como líder de acción comunal, de pronto juntándose con otras mujeres, sabiendo que les estaban sacando a sus hombres de la casa. Sí, eso fue duro, para algunas fue muy duro, porque algunas no estaban enseñadas, pues como acostumbradas. Los papás siempre, los que tienen como más formita, quieren mucho a la familia y no las enseñan desde pequeños ni a hacer de comer ni a nada. Entonces algunas fue duro, porque tuvieron que aprender y resurgir, porque les dije yo, no, es mejor dicho juntarnos y ponernos a hacer lo que los hombres estaban haciendo, o dejar que nuestras familias y todos se nos vayan, porque ahí no hay más que hacer. A mí me tocaba, cuando yo era la que más salía, porque como yo era la presidenta de la Junta de Acción Comunal, me tocaba muchas veces llevarle al mercado hasta 10 o 15 personas. ¿Y usted qué hacía con todos esos mercados y la paraban en el carro? Yo me ingeniaba muchas veces, metía a muchos debajo de las bancas, muy respaldaditos y todo, y entonces una vez dijeron, nos bajaron unos muchachos allí en el Carmelo, y entonces dijeron, y el que lleve más de 2 mercados, aquí lo dejamos. ¿Usted cuántos llevaba? Yo llevaba ese día 8. Entonces, y todos marcaditos con diferentes nombres, pues, de las personas, porque entonces
pasaron y esculcaron, y yo no sé si es que, yo digo que es que Diosito es muy grande, porque es que para mí siempre Dios ha sido lo más importante, inclusivamente ni mis hijos, porque para mí sí, por Dios tengo mis hijos y entonces a él es el que le tengo que dar gracias por todo esto. Y yo pasaba con esos mercados y yo siempre los llevaba, todo el mundo salía ya a reclamarme el mercadito a la casa y todo eso. Y muchos me machaban el cafecito para que los vendiera, que una vez me iban a dejar allí con 4 bultos de café de un hermano mío. Entonces, y no me los dejé quitar, no, dije yo, no, pues ¿cómo así? Ah, que es que le vamos a quitar el café. Y yo, no, ¿y por qué? Si el café es mío. Ah, que usted con quién lo cogió. Yo, pues con trabajadores. Ah, que tal cosa. Y yo, no. De todas maneras, ya se me lo llevaron de la cooperativa, lo sacaron y lo metieron por allá. Y me tuvieron desde las 6 de la mañana que llegó la escalera acá al pueblo hasta las 5 de la tarde. Entonces yo hablé con el padre Óscar Orlando, que cuando eso era el padre Óscar Orlando, y el alcalde era el padre el Diego Iván. Entonces les comenté y entonces nada, yo ahí ranchada, yo no me quería ir. ¿Y qué es que usted no se va a ir? Yo no, porque es que yo no me puedo ir sin el café, decía yo. Y por ahí como a las 2 de la tarde llegaron como 10, con cadenas hasta en los pies y en todo, y pero unos mal encarados, mal que yo, pues aquí va a ser, pero ni modo. ¿Usted pensó muchas veces que sí, lo iban a matar? Yo sí pensé. Entonces me dijeron, ¿usted a dónde vive? Le dije, yo en la vereda La Merced. Entonces dice, ¿y hay guerrilla por allá? Le dije, yo no sé. Yo veo mucha gente armada, pero no sé si es guerrilla, si es ejército o si es quién. Entonces me dijo, ¿y ese café usted con quién lo cogió? Le dije, yo con trabajadores. Entonces, ¿usted no le da miedo? Le dije, yo, es que a todos nos da miedo. Y con el día que uno se vaya a morir, con miedo y todo se muere. ¿Cómo resistió doña Rosalba? Porque sabemos que todas las historias son distintas y que mucha gente de las veredas se desplazó por ese mismo miedo que sentía, por el miedo a que los fueran a asesinar, porque estaban amenazados. Usted siempre tuvo una palabra de decir, no, me quedo, es mi comunidad, es mi territorio. ¿Por qué? Sí, no, a mí sí me tocó venirme acá, pero no tuve sino como un mes, un mes y 15 días. Y entonces, entonces la gente de allá me mandaba boleta, me decía, ay, doña Rosalba, véngase, acompáñenos, que tal cosa, que esto y esto. Y entonces dije yo, pues yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal, ¿cómo me voy a estar por acá y mi comunidad por allá? Yo fui, que sea lo que Dios quiera. Y ya me fui y ya empezamos a organizarnos y yo no. De todas maneras no vamos a salir, no vayan a salir solos, sino que nos acompañamos. Cuando bajaba el ejército, mejor dicho, las autodefensas hacían barrida, se agarraban. Yo tuve que colocar una banderita blanca en la casa porque esos helicópteros se agachaban tan horrible que había veces que recogíamos hasta unas estopadas de esos casquillos, de esas balas que tiraban. Eso le iba a decir, ya me ha contado que tomaban medidas, no salir solos, siempre estar acompañados, llevarse en el mercado entre unos y otros, poner banderitas. ¿Qué otras acciones en su momento hicieron como en busca de esa paz? Como no queremos más guerra, por favor, hagamos la paz. Como rebelarnos contra las sauces, porque es que ellos querían era llevarse, a mí se me querían llevar la muchacha grande, a mí se la querían llevar, y entonces dijimos nosotros, no, pues que como así, ¿cómo van a dejar los campos solos si los campos, mejor dicho, necesitan es de los jóvenes? Ya los viejos pues, están muy cuchos, también hay que cuidarlos, protegerlos, porque son vidas que son valiosas. Entonces nosotros nos pusimos a que ya salíamos y ya nos bajaban la gente y nos bajábamos con ellos. Ah, no, si ustedes van a dejar a esta persona, que acá nos quedamos nosotros y nosotros no, ya, mejor dicho, diciendo unas palabrotas y volvían y lo subían y ya nos veníamos. Y no dejar que no se nos bajaran la gente, porque al principio nos los bajábamos y muertos de miedo, nosotros no decíamos nada, pero yo, pues, ¿cómo así? ¿Cómo los van a bajar? No, entonces... Aquí es muy bonito porque nosotros cambiamos los gritos por reclamos y aquí vamos a entrar ya en este tema que nos convocó y es el de mujeres míticas, que ya empezamos con un ejercicio de empezar como a tomar esos mitos que eran tradicionales de nuestro territorio. Y se nos hicieron muy... Cuéntenos usted, ¿qué mitos recordaba que le contaban cuando era pequeña? Que es que el de la pata sola, que el de la llorona, que el de la madre monte, mejor dicho, unos mitos que es que el del judío errante,
Entonces uno se ponía a pensar y de pronto aquí en el pueblo, muchas veces el judío errante sí lo escuchaba uno que salía y andaba por todas esas calles y se escuchaba cuando salía. Sí. Bueno, acá traemos a colación un mito en particular que fue ese ejercicio que nos antecedió, que ya veníamos haciendo, que era con el mito del gritón, que yo les voy a contar pues como un poquito cuál era ese mito, que si bien como en todos los territorios lo cuentan de una manera distinta, claro, decían que era un grito que se escuchaba a lo lejos, pero que si usted lo remedaba, lo escuchaba muy cerquita. Sí. Ese mito se empezó a identificar, o usted lo empezó a identificar con su propia historia. ¿Por qué? Sí, porque uno escuchaba, uno cuando se traían la gente, escuchaba como la voz de esa persona que se habían llevado, como que le pidiendo auxilio, como que quien dice no me dejen llevar. Entonces uno sentía como ese dolor, mejor dicho, tan grande que uno identificó ese mito con ese grito de tantas personas, porque fueron muchas. La de la sobrina mía, que embarazadita la mataron también y la volvieron, mejor dicho. Entonces uno piensa mucho en eso. ¿Y usted que no gritó, pero que sí reclamó? Que esas características nuevas que tal vez le da ese mito del gritón, que no necesariamente grita, pero nunca se queda callada. Sí, porque como le dije yo a los que me iban a quitar el café, pues, es que los derechos de uno empiezan o terminan los de los demás. Y ustedes, ¿por qué van a hacer eso? Si es un esfuerzo de una familia y de esto dependen muchas familias. Entonces no hay derecho a que hagan eso. Entonces eso es lo que a uno lo mueve y ver la gente tan desamparada como tan desprotegida. A mí me tocó traer varias familias y traerlas y bregarlas a ubicar aquí, pedirle pues ayuda a la gente, porque yo traía a las familias y lógico que yo no tenía la capacidad sino que yo traje una familia de la Merced que son, mejor dicho, quedaron muy desprotegidos, a ver si de pronto, y la otra del señor que mataron también, a ver si me reubican, que siempre tenía como 4 muchachitas ella, entonces me daba mucho pesar y yo quería, porque es que uno como líder no es como mamá de 2 o 3 muchachos de 5 o 6 hijos, sino de muchos, porque uno es de toda la comunidad. Doña Rosalba, ¿usted cree que le contemos a la gente su historia a través, por ejemplo, de un mito como el gritón, puede servir para que la gente comprenda un poquito, quienes no vivieron el conflicto, comprendan el conflicto, y quienes también han sido como reacios entiendan por qué esa lucha de ustedes por la paz? No, y más que entiendan el grito, es como que escuchen esos gritos de muchas personas que a veces tenemos al lado y las vemos de pronto necesitadas de algo, de una palabra, de un favor que necesitan, y que nosotros, más que eso, es que escuchen el grito de las personas que los rodean, que todos tenemos necesidad. Muchas veces una palabra la sube usted arriba o la tira al piso. Entonces eso es lo que uno tiene que entender, que a las personas que nos necesitan, no tenemos dinero, pero tenemos palabras de aliento para una persona que está triste, para los ancianos, porque a mí me gusta mucho luchar con los adultos mayores, me fascina, yo los quiero mucho. En la Merced yo fui la que formé el grupo de los adultos mayores, que todavía gracias a Dios está, y hay que, como quien dice, esas personitas adultas mayores, que nos sirven, antes sirven mucho, porque esos van a contar unas historias que los niños de ahora no las saben. Entonces ese intercambio de los niños pequeños con los abuelos, con todos los adultos mayores, eso es una cosa muy importante, demasiado importante. Hablemos un poquito como ese, después que su presente hoy en día, digamos que ya se apacigua un poquito todo lo que tiene que ver con el conflicto, y empieza esa lucha de ustedes, sobre todo en las mujeres, por la no repetición, para que eso que sucedió no vuelva y se repita. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido una lucha bastante, porque muchos no entienden, porque muchos dicen, no, es que es mucho problema, tenemos que estar en una cosa y en otra para que eso no ocurra, pero tenemos que luchar por eso, porque si nosotros no luchamos por eso, eso se vuelve a repetir. Y el hecho es de que surgimos de una cosa de esas y que no le vaya a pasar a otras personas que pasen lo mismo que nosotros pasamos, porque una cosa de esas uno no se la hace a nadie. Ahorita la está uno contando, pero a uno le parece que fue mentira lo que le tocó vivir, porque fue muchos muertos que nos tocó recoger, y que hasta los mismos animales se los comían por ahí, porque nadie no los podían recoger, porque es que no los pueden recoger.
Entonces, Doña Rosalba, ¿para usted qué significa la paz? ¿Y usted cree en la paz? sí, la paz significa yo perdonar al otro, porque así perdonando al otro yo voy a estar tranquila. Porque si yo no perdono, el dolor que yo siento o la rabia que yo siento me hace más daño a mí que a la otra persona. La otra persona me imagino que también va a sentir dolor, pero si yo no perdono, lo primero que tengo que tener es la paz en el corazón mío, porque si yo no tengo paz en mi corazón no voy a poder darle paz ni a nadie, ni a los que tengo alrededor de mí. ¿Usted cómo cree que su historia o las personas que escuchan su historia se pueden inspirar o su historia cómo puede aportar a que haya paz? Porque a pesar de ser uno que no tiene estudio y que fue una época siempre muy dura, uno tiene que aprender que solamente en una aula no se aprenden cosas, sino que en la vida la mejor aula es la escuela de la vida. La mejor universidad es la escuela de la vida, donde usted aprende cosas que en una universidad no las va a aprender. Entonces tiene que uno surgir y luchar por aprender, porque cada día hay cosas más que aprender. Todo día que pasa hay cosas nuevas que aprender, entonces uno no se puede quedar ahí. Uno, a pesar de que porque uno ya tiene mucha edad, que tal cosa, es bueno por unas cosas, porque ya los hijos están grandes, ya uno tiene que luchar para levantar los hijos, ya tiene una vida un poquito más tranquila, ya puede dedicarse a otras cosas en favor de otras personas. Entonces eso es muy bueno por ello. Ya para ir cerrando, hablamos ahorita de que el gritón en este caso no como ese espanto que conocimos, sino como esa voz. Como ese ser que tiene la capacidad de escuchar a quien pide ayuda, pero que también tiene el poder de la palabra, como me lo ha explicado usted. ¿Por qué es importante que hayan más gritones en los territorios? Porque así van a haber mucha gente escuchándolos y va a haber más quien escuche y gente capacitada que puede solucionar un poquito más las dificultades que tenemos. Doña Rosalba, ¿por qué es una mujer mítica? Porque he sabido luchar por mi comunidad, porque entrego mi vida por la comunidad, porque me gusta mucho. Soy muy inquieta, yo no, mejor dicho, yo estoy en una parte y yo quiero hacer una cosa, quiero hacer la otra, y me encanta mucho las jornadas de la luz, porque es como ese Dios que está ahí diciendo, aquí estoy yo, no me dejen, que aquí estoy yo, y yo estoy ayudándolos, y esa es la fuerza y la fortaleza que necesitamos. ¿Usted qué mensaje dejaría? Usted también, como esa mujer dadora de luz, ¿qué mensaje le dejaría a otras mujeres? Que siempre luchen, que siempre hay un camino que seguir, que los caminos no se cierran, sino que cada que uno avanza hay un camino diferente y que tratemos de seguirlo, pero con la fe en Dios y en María Santísima, que son los que nos cuidan y nos protegen. ¿Cómo se define doña Rosalba hoy en día? ¿A qué se dedica allí? ¿Cómo se define usted? Pues yo me defino como una persona que me gusta hablar con la gente, acompañarlos, hacerlos reír, divertirme y hacerlos divertir, porque es que es una cosa hermosa. Una sonrisa le cambia el día a cualquiera. Así es. Bueno, con este episodio terminamos por hoy. Doña Rosalba nos recuerda la importancia y el poder de la palabra, de la palabra que se escucha, de la palabra que le podemos dar al otro. Y de verdad que eso es muy gratificante. Y más que todo es que a pesar del poco estudio que uno tenga, uno puede dar muchas cosas, a los demás y apoyarlos y quererlos y amarlos, porque una mamá tiene amor para muchos. Así es, entonces los invitamos a que estén conectados no solo con este episodio, sino con los otros episodios de las demás mujeres míticas. Claro que sí. Cada historia es distinta y cada historia también inspira de una forma distinta. Y agradecerles que nos tuvieron en cuenta y que se acuerdan de nosotros, que aquí estamos. Eso es lo que nos da fortaleza para seguir adelante, que hay personas que están interesadas en todo lo que nos pasó a nosotros. Entonces, eso es muy bueno. Que la sigan escuchando y leyendo. Claro que sí. Nos vemos y escuchamos cada jueves a través del episodio de Una Mujer Mítica. Encuéntranos en Spotify, YouTube e Instagram como @mujeresmíticas.